Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada audiencia. De nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia de hoy, 5 de mayo del año 2024. Hoy tenemos noticias desde distintos lugares del planetoide llamado Colombia, Argentina, Brasil, Bilbao, Marruecos, Congo, Malí y otros, Suecia, entre otros. Estos son, querida audiencia, nuestros titulares. El 1 de mayo rompió récord en Colombia. Nuevo modelo de educación. Incluir otro sindicato al nuevo modelo de educación. Se van General Motors y su marca Chevrolet. Cuento de más empleo es conducir a la esclavitud. Eventos climáticos extremos y neoliberalismo. España y relaciones con África. Vota nueva ley en Argentina. Empresa sueca provee de varios visores militares al ejército militar allá en Israel. Hombre, y abogando por la paz también por allá en otras partes del mundo, pero no. Ahorita se le volteó la torta. Que la tortilla se vuelva, que la tortilla se vuelva. ¿Cómo es que dice? Que los pobres coman pan, que los pobres coman pan y los ricos mierda. Bueno, lo dice la canción, ¿no? Hechos de la semana. Oiga pues, Mineducación. La semana que transcurre precisamente fuimos invitados allá en Presidencia de la República. Oiga, porque es que también los pobres tomamos vino. Y no necesitamos por ahí de rosquitas ni vainas para poder entrar a Palacio Nariño. Allá entra sus noticieros Radio Clarín de Colombia y Clarín de Colombia, hermano. Como entran los demás medios de comunicación. No tiene que ser parte de roscas ni mafiecitas por ahí para que en Palacio lo inviten. El cierto caso es que allá ante los ministros de Hacienda, Educación, Trabajo, oiga, allí se habló de una cosa y que es buenísima. Es la experiencia que han venido teniendo los docentes, los compañeros maestros en el país de Colombia ya desde hace varias décadas. Lo que no es como equitativo es que se implemente solamente para ellos. Mejor escuchemos lo que dijo la ministra de Educación, Aura Vergara. Y entonces ahí la tenemos. Nos dirigimos a ustedes para informar sobre la transición del nuevo modelo de salud del magisterio colombiano y de sus beneficiarios y beneficiarias. En cumplimiento con el programa de gobierno, avanzamos en la puesta en marcha de este nuevo modelo que nos permita prestar servicios de salud en condiciones de calidad y de integralidad. Nuestra principal visión es garantizar que este sea un modelo progresivo que permita el bienestar del magisterio y de sus familias. En nuestro sistema contamos con más de 330,000 docentes que, unidos a sus beneficiarios, nos dan un poco más de 818,000 beneficiarios que hoy, a través del FOMAC, reciben atención en salud. Más del 86% de esta población supera los 50 años. ¿Qué retos estamos enfrentando? ¿Por qué el Gobierno Nacional propone un nuevo modelo de salud? Primero, el magisterio y sus familias han manifestado de manera sistemática en los últimos años múltiples barreras en el acceso a la prestación de servicios de salud generados por la intermediación de operadores. Han manifestado también la fragilidad de una red de prestadores que de manera sistemática ha entrado en crisis cada 4 años cuando se acaban los contratos. En los últimos años, el sistema registra múltiples quejas. Por ejemplo, la Superintendencia de Salud registró entre enero y agosto del 2023 más de 31,000 quejas y reclamos en salud por parte de docentes del magisterio y sus familias, duplicando las quejas que se reciben por el régimen general. ¿Cómo llegamos aquí? En el 2022, en el 2023, en el segundo semestre del 2023, desarrollamos una serie de mesas técnicas con todos los integrantes del Consejo Directivo del FOMAC que hoy ustedes escucharán aquí y con el magisterio colombiano para desarrollar una metodología que nos permitiera hacer una transición a un nuevo modelo.
Entre octubre y diciembre establecimos una metodología que nos permitió, entre diciembre y abril de este año, establecer un nuevo acuerdo que firmamos, que podrán encontrar en la página del Ministerio de Educación y de la FIDU Previsora como el Acuerdo 03 del 2024. Bueno, entonces ahí teníamos las palabras de la ministra de Educación en nuestra querida Locombia. Sí, allí intervenía precisamente la ministra exponiendo las bondades de este modelo que se irá a implementar que se implementó a partir del día 1 de mayo y hoy estamos hace 5 días hoy. La cuestión es la inequidad, como se lo dije de inmediato a los 4 ministros, al de Trabajo, Salud, Educación y de Hacienda ante los medios de comunicación allí. Y no estaban solamente los independientes, alternativos y contrahegemónicos. También estaban los representantes allí de los grandes medios de la desinformación, viendo la injusticia, porque también hay otros sindicatos, unos que se la juegan defendiendo la vida y otros defendiendo a los trabajadores ante las patronales para que esto no los devoren. Si bien es cierto, los educadores forman el mañana a través de nuestra juventud, inclusive de catanos como nosotros, que todavía están en la escuelita, todavía haciendo transición para llegar a la universidad. También estos otros 2 sindicatos, y por qué no hablar de los de seguridad y muchos más, o sea, se debe ampliar. En virtud de lo anterior es que precisamente J. Manuel Arango se hace su intervención allí. Y escuchemos a su servidor interviniendo en Palacio de Nariño. Todas y todos los presentes. Procedemos a darle paso a José Manuel Arango del Clarín de Colombia. Colegas, buenas tardes. Ministro, ministra, compañera. Buenas tardes, ministro Jaramillo, buenas tardes. De verdad que teniendo en cuenta y escuchando la narrativa el día de hoy, el sector del magisterio es un sector muy interesante en el país porque está formando al futuro del mañana. Sin embargo, no podemos desconocer, no estoy menospreciando, no podemos desconocer también que a lo largo y ancho del país andan 2 ejércitos de personas como ustedes o como nosotros, salvando vidas, como los médicos época de la pandemia, muriéndose, amén también de que las EPS no les sufragaban o no les autorizaban el paseo de la muerte y otras, porque no tienen esas prerrogativas que otras entidades sí tienen. Y también anda otro ejército muy grande, salvando a la mayoría del pueblo trabajador de las grandes patronales que les exprimen, que les escuchan y de todo, como son los patrones y los sindicatos que están en torno a ello y que dependen también allí al interior del Ministerio del Trabajo. Mis preguntas van encaminadas, es en el sentido, ya que la salud es un derecho, ya que estamos en reforma de la salud, ya que estamos en el tiempo del cambio, ¿por qué no insertar unos artículos también, no como parágrafos, que vinculen con esa generosidad? Que igual que a los docentes, maestros y maestras, también a los funcionarios sindicalizados del Ministerio de la Salud, están salvando vidas por todo el país, y también a los sindicalizados o no del Ministerio de Trabajo que nos están salvando de la patronal. Esas son mis preguntas. Bueno, eso era lo que planteaba usted, su servidor J. Manuel Arango, frente a los ministros de Hacienda, Salud y Educación. ¡Ay, carajo! Y entonces hubo una respuesta, pero más bien, ¿y para qué la decimos? Porque se nos fue por la rama. Aquí es en el derecho a la igualdad, ya que se está reformando la ley, ya que se va a implementar un nuevo de salud, pues hombre, y estamos en el cambio de la gente, hombre, pues vincúlese, hágase extensivo esta bondad, ya que se experimentó y que los compañeros, los docentes, lo vienen trabajando hace tiempo y el actual gobierno del pacto histórico ve que es bueno, que sirve para la clase trabajadora. Impleméntese para todos los sindicatos para que a través de sus sindicatos le llegue a todos sus asociados, es más, inclusive a los no asociados, porque donde come el enfermo come el aliviado, dice el refrán. Para todos, toda la clase trabajadora que se beneficie. Esa fue nuestra postura en Presidencia de la República. Bueno, sin embargo las respuestas fueron evasivas. Que sí, que esa es la utopía, que eso es lo que se debe seguir soñando, por eso dijo la ministra del Trabajo. Más o menos, palabras más, palabras menos. Bueno, nos vamos para el Brasil. El nuevo normal, entre comillas, ahora son los eventos climáticos extremos y el neoliberalismo, como está ocurriendo allá en la hermana República del Brasil. Y qué mejor que nos lo cuente nuestro corresponsal desde Brasilia, Bruno Lima Rocha. Adelante, Bruno. Hola, audiencia, noticias desde Brasil.
El país está compuesto de 26 estados más el Distrito Federal. El estado más sureño, que hace divisa con la República Oriental de Uruguay y con la provincia de Corrientes, Argentina, Río Grande do Sul, está bajo agua otra vez. Tuvimos en el año 2023 dos grandes temporadas de lluvia intensa, y como el estado tiene un gran manancial de agua, incluyendo las reservas del acuífero guaraní, hay agua para todos lados. Lo que sí llama la atención es una cierta incapacidad de la defensa civil de organizar salidas colectivas, organizar un recule de la población, y hay gente, hay que decírselo, que todavía se está recuperando de la lluvia del año anterior y ahora otra vez más está bajo lluvia. Esto es una alerta muy importante de que cada vez más el nuevo normal van a ser eventos climáticos extremos. Y cada vez más aquellos y aquellas que dicen que no hay necesidad de servicio público van a depararse con situaciones de no asistencia, de desasistencia. En parte es lo que está ocurriendo con el gobierno estadual, o sea, provincial, de corte neoliberal en Río Grande. Para Radio Clarín de Colombia, Bruno Lima Rocha. Gracias, Bruno. Nos regresamos para Colombia, donde algunos, los de la tal llamada oposición, los de los ataúdes, lo que eso sí nos ruborizó a los grandes medios de la desinformación, ¿no? Llevaban ataúdes y sentenciaban de muerte con nombre propio al presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego, y eso sí no dijo nada los grandes medios el día 21 de abril. Pero sí ahora están diciendo que amén del gobierno del pacto histórico es que las empresas se van de Colombia. Falso. General Motors lo que va a hacer es dejar de ensamblar su marca Chevrolet. No es que se vaya. ¿Y por qué va a dejar de ensamblar? Gracias a eso que los señores que perdieron en democracia el pasado 7 de agosto del 2022 firmaron con otros gobiernos imperialistas de la corona española, allá del Parlamento Europeo y demás, llamados TLC. Entonces resulta que sale más barato traer un carro ensamblado por allá a 4 días y medio a pata desde allá para traerlo a Colombia, que el que se ensambla en Colombia. ¿Qué tiene que ver ahí Petro? ¿Qué tiene que ver ahí pacto histórico? Si esos tratados de libre comercio o TLC, para que se contextualice más fácil, que es la expresión muy común, fueron ellos los que lo firmaron. Entonces no es que se va General Motors, deja de ensamblar, pero sigue el resto de sus líneas de mercado, y así nos lo hace saber desde Medellín Saúl Ignacio Peláez Arango. Adelante, Saúl. De producción de vehículos de la General Motors y su marca Chevrolet se van de Colombia, se van de Ecuador. Esto se debe básicamente a unas reorientaciones generales del negocio de los automotores que está desarrollando esta compañía muy famosa a nivel mundial. Esto no tiene nada que ver con temas políticos, ni los que corresponden a Colombia, ni los que corresponden a Ecuador. El horizonte de esta empresa automotora a nivel mundial está asignado a la producción de los vehículos híbridos y a los vehículos eléctricos, y pasa que tanto en Colombia como en Ecuador no se puede manejar esas producciones de vehículos y no hay la infraestructura necesaria para la misma. Así que por razones del mismo negocio, la General Motors suspende las plantas tanto en Colombia como en Ecuador por toda esta reinvención. Para Radio Clarín de Colombia y desde la ciudad de Medellín, este fue un informe de Saúl Ignacio Peláez Arango. Bueno, ahí escuchamos a nuestro corresponsal desde Medellín, Saúl Ignacio Peláez Arango, haciendo el balance de lo que es dejar de producir, de ensamblar, o sea, una línea de mercado de General Motors a través del ensamblaje de su marca Chevrolet. Bueno,
Resulta que el mismo 1 de mayo se da en la querida República de Colombia algo que algunos denominaron que era pues que como haciéndole revanchismo a los de la marcha del 21 de abril. No, señores, luego hasta ahora nace las marchas de los trabajadores los días 1 de mayo. ¿Y quiénes las propiciaron? Pues los criminales. ¿Recuerdan ustedes los de las masacres en las bananeras y demás? Ellos fueron los que inspiraron a la humanidad reciente a formalizar el día 1 de mayo como el Día del Trabajador, de la clase trabajadora. Y entonces tenían que desdibujar todo. Y entonces allí en la guerra de competencias, pues una central se adelanta, pide el Caspetti allí en la Plaza de Bolívar, y bueno, y más de uno decía, vaticinaba que la ruptura del movimiento sindical y de la clase popular, y mentiras. El presidente Gustavo Francisco Petro Urrego desde temprano dijo, con tarima o sin tarima, allí marcharé. Intervendré donde me toque, y así lo hizo. Y afortunadamente se terminó en concertación y pudo intervenir en la Plaza de Bolívar en un proceso unitario muy lindo. Pero entonces ya por la noche, los grandes medios de la desinformación, no pudiendo cubrir que esta marcha de los trabajadores superó la que ellos duraron con la telenovela más de 8 días, entonces congelaron la imagen con Plaza de Bolívar, claro, mostrándola así en realidad la Plaza de Bolívar, pero no mostraron lo que se dio en el resto de ciudades, y por la noche nos dan la ñapita que ahorita se los digo. Y entonces, mientras las marchas se daban, el presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego, intervenía. Y escuchémosle pues. ¡Viva la reforma laboral del gobierno del cambio! ¡Viva, viva, viva! Esa tesis que ante mayor esclavitud, más empleo, que ha sido vuelta ley de la República, que ha dominado durante este siglo el mundo de las relaciones laborales, que ha conducido, hay que decir, casi a la esclavitud a la gente que trabaja asalariadamente en este país, no es cierta, es una mentira. Y se demuestran los datos en la OCDE, donde pertenecemos. Somos el país que entre 40... Y para quienes decían que estaba roto el movimiento sindical, que una de las confederaciones se había retirado, se había marinado, ahí les congelo la imagen, ahí ven, CGT. Allá la cuestión de organización interna de ellos es otra cosa, pero la CGT marchó este 1 de mayo al calor del pueblo y apoyando también, como las demás centrales obreras, las grandes reformas sociales que impulsa el presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego. 50 que pertenecen a esa institución mundial, somos el país que tiene la jornada más larga de todos los países, más larga que México, más larga que en cualquier lugar, país de América Latina, y al mismo tiempo somos el país que tiene la más baja productividad en el trabajo de todos los países de la OCDE. Más larga la jornada laboral casi del mundo y más baja la productividad económica. ¿A qué se debe ese hecho? A que el ex se equivocó, a que las fuerzas económicas y políticas y sociales que apoyaron el proyecto uribista de Colombia se equivocaron de rabo a palmo. ¿Cómo es que se dice? De cabo a rabo. El presidente Uribe se equivocó de cabo a rabo. ¡Abajo, Uribe! ¡Vivan las reformas del gobierno del cambio! ¡Viva la reforma laboral del gobierno del cambio! ¡Viva! 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 Esta manera de pensar que dice que la ganancia de los empresarios se extrae por extender la jornada laboral hasta cuando físicamente es imposible, es un pensamiento del siglo XIX. La élite política colombiana levanta ese pensamiento porque son
nostálgicos de la esclavitud. Pero en la realidad moderna de las economías de hoy, de este siglo, lo que dicen es que la ganancia sale de la productividad, es decir, de hacer más cosas a través de la tecnología en la misma unidad del tiempo. Bueno, y entonces, como no podían ocultar el sol con una mano, los grandes medios de la desinformación no sabían qué hacer durante el transcurso del día. Eso los ruborizaba. La urticaria, la oligarquía rancia y los grandes empresarios, los chupasangre del país Colombia y sus aliados en el resto del país, no sabían qué hacer. Tenían que desdibujar esto de alguna manera. Y por la noche uno de esos grandes medios de la desinformación, un presentadorcito, directorcito por allá que no lo nombro para no hacerle publicidad, porque no merece que lo nombren, pero usted ya sabe, querida audiencia, ¿quién fue? En el noticiero de las 7 de la noche, se nota a leguas como desde ahí él mismo fue el que convocó a un tal Cacerolazo. Y entonces parece que las cosas le salieron mal porque lo anunció. Dice, un momento que ahorita en este momento se están generando grandes cacerolazos en contra de Petro, etcétera, etcétera. Y resulta, su corresponsal que tenía por ahí, donde el tal Cacerolazo no le salió, entonces dijo que se le había cortado la comunicación y que entonces más rato retomaban. Sí, efectivamente, más rato retomaron. Claro, ese guiñe de ojo que dio ese periodista, mal periodista, eso no es periodista, sirvió para que los señores de la oposición, o sirvió no, porque eso estaba pactado, tuvieran tiempo de alistar sus tropas para que en algunos balcones hicieran el tal cacerolazo de segundos, sí. Pero como eso tampoco les funcionó, había que desdibujar la marcha unitaria, combativa y revolucionaria del 1 de mayo, Día de los Trabajadores, entonces con algo otra cosa. Ay, entonces, ¿sabes qué se pegaron? Ay, que el presidente Petro, sin consultarle al Consejo ni al pueblo colombiano, rompió relaciones diplomáticas con Israel, pobrecito Israel, la víctima Israel, y que Petro tiene que llevar esto a consulta del Senado de la República, y que si no, Petro que renuncie, que se haga un lado y todo el otro. Convirtieron la noticia del 1 de mayo en la saleadita, pataditas de los sionistas, Estado de Israel de mi querida Locombia. ¿Qué más querían? Claro, entonces comenzaron ahora a encasillar que es que ahora entonces Colombia se ubicó al lado de los terroristas. ¿Cuáles terroristas? Todo luchador, todo revolucionario se nos ha dicho terroristas, porque el suscrito fue a la cárcel en falsos positivos judiciales y nunca pudieron comprobar eso, porque es el derecho a la movilización, organización y lucha del pueblo, ¿sí o no? Entonces dibujaron y volvieron telenovela toda la semana para desdibujarlo el 1 de mayo, unitario, combativo y revolucionario en Colombia, Día de los Trabajadores. Entonces no les funcionó lo del tal cacerolazo, porque es que les iba a funcionar, y además porque fue superior la marcha del 1 de mayo, y si quiere caminen los contamos. Entonces se metieron con la vaina de Israel, porque entonces ahora, pobrecita Colombia quedó indefensa. ¿Indefensa? Entonces, ¿por qué hay guerra en el mundo? ¿Y acaso todas las armas, los arsenales, todo es de Israel? Tenemos potencias que no le compran ni un saludo a Israel. ¿O acaso es que Moscú, acaso es que Corea del Norte, para no nombrarles otros, se surten desde Israel? Hombre, ya veremos si es verdad que por romper relaciones diplomáticas con el Estado sionista de Israel, entonces pues pobrecita Colombia se la va a llevar el berraco. No, señores, y vamos para adelante, nada de nervios. Entonces también tenemos, ahora que nos vamos para Bilbao, en España, mientras Colombia entra por la puerta del frente a Europa, incluida su Españita, a países de la OTAN, de la OEA, de la ONU y demás, resulta que ahora es España, los de la monarquía, que con reíto esa farsa de las falsas democracias, entra a algunos lugares, pero por la puerta trasera, y así nos lo hace saber nuestro corresponsal desde Bilbao, Diario. Habla y adelante, Diario. Buen día, audiencia de Radio Clarín de Colombia. Aquí les habla su corresponsal, ya lo habla ahí, encargado de Relaciones Internacionales de la OPAM, secretario con ICOP África y Diáspora Africana. En su resumen semanal nos vamos al continente africano. Francia sale fuera y España entra por la puerta trasera.
La Unión Europea y los Estados Unidos recientemente tomaron una decisión que marca un cambio significativo en su enfoque diplomático hacia los países africanos, en especial en el Sahel, donde actualmente han decidido cambiar la estrategia y los métodos neocoloniales, pero con los mismos fines y objetivos, que es mantener los países africanos bajo la dependencia y seguir saqueando los países africanos por sus propios intereses. España fue designada como el nuevo interlocutor para los estados del Sahel en África, lo cual hemos visto. España designó una nueva embajadora para Senegal, que es un país actualmente clave para el control del Sahel. Se trata de doña María Dolores Peset, una diplomática española con una larga carrera en América Latina, tanto en Bolivia, Paraguay, México, Colombia, etcétera, y ahora le desplegan para África para cumplir con estos objetivos marcados por los países occidentales. Esta decisión, aunque parece ser un simple cambio de jugador, en realidad revela un cambio de métodos y que algunos llaman neocolonialismo. Los métodos neocolonialistas siguen buscando de todas las maneras posibles mantener a África bajo su dominio, algo que el pueblo africano no está dispuesto a permitir, lo cual le advertimos al nuevo embajador de España para el Sahel, la embajadora, que cualquier acercamiento con los países africanos ha de ser un acercamiento basado en el respeto mutuo y deben de alejarse de cualquier comportamiento condescendiente, paternalista y neocolonial, dado que el pueblo africano no lo aceptará de ninguna manera. Desde Bilbao, País Vasco, les informó su corresponsal Yalo Ablay para Radio Clarín de Colombia. Gracias, Diallo. Y de Bilbao nos regresamos a nuestro continente americano, o sea, la patria grande, como lo dijera nuestro libertador Simón Bolívar. Oye, nos vamos para Argentina. Algunos dicen que el pueblo perdió en Argentina. No, lo que pasa es que existen unos falsos aliados infiltraditos por ahí que venden a su pueblo. Y entonces esos apresurados en la Cámara, allá en el Salón de Diputados, en Argentina, votaron en primera instancia, porque afortunadamente hay dos cámaras allí, la del Senado y la de esta otra, y entonces le aprobaron a un Mileicito, a ese que se le están quemando las neuronas por la peluca, una ley que prácticamente lo que hace es mutilar todas las libertades, democracia, garantías para el pueblo, mientras tanto que se suben los salarios para don Mileicito y su gallada muchas veces, en 5 y 6 veces. Y así nos lo hace saber desde Buenos Aires nuestro corresponsal Alberto Más. Adelante, Alberto. Hola, audiencia. La Cámara de Diputados votó, tras 29 horas de debate, la ley que el gobierno nazi-libertario de Milei considera la base para las transformaciones en la Argentina. La realidad es que violan la Constitución Nacional habilitando la suma, por ejemplo, del poder público al Ejecutivo. Aprueban las privatizaciones de las empresas públicas, la reforma laboral que vuelven las relaciones entre trabajadores y empresas a los inicios del siglo XX, haciéndoles perder todos los derechos adquiridos en años de lucha. Esta media sanción de la ley falta ser tratada en la Cámara de Senadores para una definitiva aplicación. De ser así, sería la ley por la que se fundiría la nación y se entregaría a los fondos de inversión y a Washington el país. La oposición popular a esta ley quedó clara en la multitudinaria marcha del 1 de mayo organizada por la CGT y apoyada por las otras dos centrales de trabajadores, movimientos sociales, partidos políticos e incluso por organizaciones empresariales de la pequeña y mediana empresa que ven cómo esta política los lleva directamente a la quiebra. Finalizada la movilización, se ratificó el paro general para el 9 de mayo, pero ya el lunes habrá grandes muestras de protesta, ya que la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte anunció para este lunes 6 de mayo asambleas en los lugares de trabajo con interrupción de las actividades en el transporte aéreo,
marítimo, portuario y terrestre entre las 8 y 11 de la mañana en protesta por la restitución del impuesto a la ganancia, lo cual indudablemente va a afectar todos los servicios. La resistencia se va organizando, mientras el gobierno no deja de hacer papelones. La ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, mostró su bajo nivel intelectual con la brutalidad de decir que no podía distinguir si había civiles o militares en la base científica compartida con China en la Patagonia, ya que el personal son todos chinos, son todos iguales. Esto lo dice justo cuando pasó por Pekín a pedir que el gobierno chino renegocie el pago del swap y no tener que devolverlo, lo que generaría un descalabro en las reservas monetarias argentinas. Desde Argentina les reportó Alberto Más para Radio Clarín de Colombia. Así es, apreciado Alberto Más y querida audiencia, su noticiero Radio Clarín de Colombia. Oiga, y nos vamos para un poquito más allá del lado del charque, con una nota que precisamente desdibuja aquello de los temerosos en Colombia que dicen pues de que ahora se fregó Colombia con la ruptura de relaciones diplomáticas con el amo Israel. Que porque Israel es el que produce todo, tecnología, ciencia, arsenales, tácticas, estrategias y de todo, ¿no? Una cosa es que aquí en Colombia estuvimos visitados por un formador criminal, un tal Jair, que no lo nombro más, que es innombrable. Y si fuera cierto lo de Israel, que es el todopoderoso, es la última gaseosa en el desierto, entonces, ¿por qué ahora resulta que se descubre que un país que en otra hora fuera el Pacífico es el que le vende elementos bélicos a Israel? Y así nos lo hace saber nuestro corresponsal desde Suecia, quien nos informa que Suecia, empresas suecas venden visores de armas a militares de Israel. ¿Por qué no las compran ellos ahora mismo? No, se las autodotan a Israel con israelitas, ¿no? Sería lo más lógico. Y así nos lo dice pues nuestro corresponsal José Cheo Sánchez. Adelante, José Cheo. Buen día, audiencia. La empresa sueca vende visores de arma a militares de Israel. La empresa sueca iPoint, con sede en Malmö, al sur de Suecia, suministra miras para armas al ejército genocida de Israel, las fuerzas de defensa israelí. Sin embargo, la empresa afirma que sus miras se utilizan para tiros deportivos y caza. iPoint exportó el año pasado material militar por más de 300 millones de coronas. En un documental presentan a soldados de la FDI con el subtítulo Mañana es guerra. Los soldados de patrulla que acaban de alistarse se preparan para entrar en Gaza con sed de sangre en los ojos. iPoint se encuentra entre los 15 exportadores de equipamientos militar de Suecia. En el 2023, la empresa exportó nada menos que 297 millones de coronas suecas en equipamiento militar. Así se desprende de un informe sobre las exportaciones de material de guerra en el 2023 de la Inspección de Productos Estratégicos. Desde Suecia, para Radio Clarín de Colombia, les habló José Cheo Sánchez. Claro, es que lo tapan con aquello que no, que es que esa empresa sueca le vende a Israel, son juguetes. Oiga, y todavía hay tarugos que le creen eso, ¿no? En plena guerra, auspiciando violencia para poder vender arsenales y todas esas vainas, sí, le está comprando a los suecos jugueticos. Bueno, gracias, José Cheo. Ahora nos regresamos para Colombia, para Latinoamérica, porque es que el caso del Peluquitas por allí, de verdad que da mucho que decir y sería este y otros más noticieros que tendríamos que estarle dedicando a Argentina. Pobre mi pueblo, siento vergüenza ajena por aquellos que traicionaron a su pueblo votando con B, el voto con V, votando por el señor Milei. Porque lo que hizo la Cámara de Diputados la pasada semana, o la semana que termina, mejor dicho, en Argentina, es un siniestro.
Es un desastre prácticamente lo que está haciendo allí. Es un hecho trágico para la sociedad argentina y así nos lo hace saber desde Buenos Aires también nuestro corresponsal Leonardo Germán. Adelante, Leonardo. La reciente aprobación en la Cámara de Diputados de la llamada Ley Ómnibus es un hecho trágico para el pueblo argentino. Esta ley, impulsada por el gobierno fascista de Javier Milei, es la herramienta fundamental que necesitaba el gobierno para reprimir, privatizar, flexibilizar las condiciones laborales, entregar las tierras del país a los extranjeros, convertir al país en un paraíso fiscal y privatizar todas las empresas nacionales. Por lo tanto, si bien es cierto que, digamos, en Argentina, para que una ley sea aprobada, tiene que ser tratada en la Cámara de Diputados, donde fue aprobada, y luego en la Cámara de Senadores, donde tiene que ser discutida, lo cierto es que esta ley, al obtener media sanción, sienta un precedente muy peligroso. Depende, ahora en más, de la capacidad de movilización y resistencia del pueblo. Hay que recordar que el próximo jueves 9 de mayo va a existir el segundo paro nacional de la Central Obrera de Argentina, de la CGT. Este hecho servirá para medir fuerzas, para que el pueblo en la calle frene esta ley. Desde Argentina les habló para Radio Clarín de Colombia, Leonardo Germán. Gracias, Leonardo. Triste situación la de mi pueblo. Bueno, mi pueblo merece lo que nos dan. Desafortunadamente así. Bueno, y nos regresamos para Colombia, porque los grandes medios de la desinformación se empeñaron el pasado 1 de mayo en ocultar todo lo que ocurría en Colombia, mientras para la de ellos mostraban hasta el último rincón donde ellos consideraron que habían movilizaciones en contra de Petro. Y lo volvieron telenovela y todos los días, en la noche, en el día, en la mañana. Oiga, era que más, hasta por allá unos amigos de la vida bacana decían que los interrumpían con eso porque a todo momento le están hablando de esa vaina. Resulta que entonces el 1 de mayo, para estos grandes medios de la desinformación, les quedaba vergonzoso y muy duro tener que reconocer la verdad, mostrando ellos mismos imágenes donde ellos decían que solamente era la oposición del gobierno de Petro los que se movilizaban y que allí ya Petro y el Pacto Histórico y demás las fuerzas progresistas del país, porque tampoco es cierto que todos los que marcharon el 1 de mayo son petristas o son de Pacto Histórico. No, señores, es gente independiente, es más, gente de los partidos de extrema derecha aburridos, para no decirlo de otra manera, con los de la oposición, gente pobre en miseria, vulnerables, que pertenecen por errores de la vida, militan en esos partidos, pero que tienen piedra de la grande, saber que sus amos en el Congreso no quieren que les aprueben la pensión, las ayudas, los subsidios, que les hagan los carreteables, que hayan los centros de acopio para los campesinos, semillas, créditos oportunos bajos a blandos intereses. Están enojados y con justa razón. Entonces resulta que así fue como en la ciudad de Medallo, en la tierra de alguien, y está siendo sindicado por de algo también, de 4.000 y piola de vainas de crimen en Colombia. Entonces, claro, los grandes medios de la desinformación no mostraron y por eso congelaron la imagen de la Plaza de Bolívar en Bogotá, porque les era vergonzante para ellos tener que mostrar las plazas como de Medellín y las de Cali, donde decían que se había acabado la izquierda, atiborradas de pueblo. Y así nos lo hace saber desde Medellín nuestro corresponsal Saúl Ignacio Peláez. Adelante, Saúl. Audiencia y un abrazo cordial. Las movilizaciones del pasado 1 de mayo rompieron todos los registros, tanto a nivel local, aquí en la ciudad de Medellín, como en el resto del país. Es la primera vez, no solo para los 1 de mayo, sino contando todas las marchas del progresismo en la historia de Colombia, que se rompen todos estos registros. El acompañamiento de las personas fue masivo, obreros, empleados, estudiantes, jóvenes, universitarios,
pensionados de todas las clases sociales y en todos los estratos atendieron todo el llamado de las organizaciones sociales, sindicales y hasta el mismo presidente de la República a ese llamado clamoroso por la paz del país, y para que sí vean los que hacen la oposición hoy en día y sobre todo en el Congreso, que hay mucho pueblo y que hay mucha fuerza, pero también esto deja un punto de inflexión a futuro de que esto debe crecer mucho más. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, les informó y comunicó Saúl Ignacio Peláez Arango, con un gusto y un placer. Gracias, Saúl Ignacio. Y así, querida audiencia, hemos llegado al final de esta emisión. Nos vemos, clarinete que sí. El próximo día no se nos pierdan. Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia.